Este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Yo creo que son elecciones realmente históricas, que son un punto de inflexión, un antes y un después en nuestra historia. Hicimos historia literalmente y creo que pocos pensamos que viviríamos esto con tal intensidad y que de pronto lo impensable y lo que durante muchas veces parecía un muro de bronce se abre y es como terciopelo y todo sucede de manera tersa y alineada, ¿no? Lo que resultaba antes inimaginable de pronto se vuelve posible y realizable en este intervalo y es una elección en la que por primera vez los muchos deciden por los muchos y los menos, la minoría, no impone su decisión al resto de la población. Creo que lo que sucedió en México es que logramos superar el veto que las élites económicas y financieras habían impuesto sobre nuestra democracia y sobre todos aquellos competidores que replantearan o que desafiaran los pactos generales del statu quo, este pacto pues de impunidad y de corrupción que tenía sumido al país. Creo que el mensaje de las urnas es claro, no hay espacio a la confusión o a la ambivalencia. Los ciudadanos quieren un cambio y lo quieren dentro de un orden democrático. El nivel de legitimidad también es algo que caracterizará a estas elecciones. Además de que fueron elecciones participativas, López Obrador gana con el 52% de los votos. Esto nunca había pasado en democracia, estos niveles de apoyo ciudadano. El candidato que más obtuvo votos fue en los 70, López Portillo, durante la hegemonía priista, porque era candidato único, sacó 100% de los votos. Pero después, 6 años después, su sucesor Miguel de la Madrid obtuvo 70% de los votos, todavía en condiciones de partido casi único. Pero desde 1982, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto habían conseguido este nivel de apoyo ciudadano, lo cual implica no solo legitimidad, sino una inmensa responsabilidad y una inmensa expectativa que se deposita en el triunfo del obradorismo. Fueron muchos años de lucha y por fin se están cristalizando. ¿Qué más caracterizó esta elección? Creo que los mexicanos logramos sobreponernos al miedo. Ya no nos tragamos, ya no nos comimos estos mensajes desmovilizadores que nos paralizaban, que nos alertaban de que nos íbamos a volver Venezuela del Norte, que iba a venir el caos y la inestabilidad económica. Al contrario, de hecho, el peso se estabilizó frente al dólar y recuperó un poco de valor ayer después de conocerse los resultados. No nos tragamos esto, al contrario, creo que ayer salimos a votar con mucha ilusión y con mucha expectativa. Eso fue el ambiente fue totalmente festivo, lo que se vivió en el Zócalo. Bueno, algunos no pudimos estar por estar todavía en el conteo de votos a nivel distrital, pero lo que vimos a distancia fue realmente maravilloso. Yo creo que en resumidas cuentas eso es lo que distingue a esta elección que es un punto de inflexión, que genera un antes y un después en nuestra historia y que abre las puertas a muchas cosas interesantes y que están por venir. Bueno, sucedieron muchas cosas. En principio, que la alternancia no significó cambio. Al contrario, las mismas élites políticas seguían en el poder, aunque los partidos cambiaran. Y el mejor ejemplo de ello es el propio candidato del PRI, José Antonio Meade, que había sido secretario transeccional tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto. Había un consenso en torno a lo que era legítimo dentro del establishment, las reglas económicas, la forma de dirimir los conflictos de poder. Es decir, no habían cambiado y en realidad, aunque PRI o PAN estuvieran en el poder, dentro del Congreso votaban uniformemente y una de esas votaciones fue el Pacto por México, que incluyó
11 reformas estructurales que cambiaron el pacto constituyente de 1917, rematando el petróleo, precarizando la situación laboral de los mexicanos y generando cuestiones muy convulsivas dentro del modelo económico de México. A eso habría que sumarle todos los escándalos de corrupción, como la Casa Blanca de Peña Nieto, Odebrecht, etcétera. Muchísimos casos de corrupción que se han venido acumulando y que han venido incrementando el nivel de hartazgo y de escepticismo de los mexicanos con este régimen. Y si a todo eso le sumamos un momento de guerra frontal contra el crimen organizado, en donde el país está sumido entre muertos, desaparecidos, desplazamientos internos, balaceras, pues el nivel de deseo de cambio pues es totalmente imperativo y comprensible. Y un momento, yo creo que cristaliza toda esta crisis de derechos humanos, de que el Estado, según la ONU, practique la tortura de manera sistemática y con carácter generalizado, se violan los derechos humanos. Me refiero a los 43 de Ayotzinapa, que también generan un punto de no retorno en este país y donde despertamos, abrimos los ojos y empieza a movilizarse la gente en contra de este gobierno corrupto y del pacto prevaleciente entre el bipartidismo. Y López Obrador, por la vía electoral, plantea una alternativa para superar y para castigar a estos gobernantes que se han venido alternando en el poder. Yo creo que eso es lo que caracteriza, lo que distingue a estas elecciones, pero también que López Obrador contaba ya con un instrumento propio y no tenía que depender de las burocracias perredistas, que siempre lo habían venido pues en una lógica de acercamiento, distanciamiento, de cierto escepticismo frente a él. López Obrador, desde inicios de este sexenio, convoca a la creación del partido, de transitar del movimiento social de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, a hacerlo un partido político, y estos 6 años se dedicó a recorrer el país y a construir organización. Y creo que esos recorridos, que fueron pues maratónicos, empezaron a brindar resultados, y a diferencia de los otros 2 candidatos que solo se ocultaban tras sets de televisión o en foros a puertas cerradas, López Obrador en estas campañas y con muchos años de anticipación recorrió pueblo por pueblo en una estrategia de tierra, de recorrido por tierra, y en un país como México, con tantas poblaciones distribuidas en el territorio, pues esto generó resultados. Bueno, para el país es algo inédito. Nunca nos había pasado algo así. En 1988 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas comenzó esta lucha cuando se escinde del Partido Revolucionario Institucional y forma el Frente Democrático Nacional, en donde los sectores nacionalistas del priismo se alían con los partidos de izquierda que habían apostado por la inclusión o por la apertura democrática. Comenzamos en 1988 cuando se cae el sistema y tuvieron que pasar 30 años para que finalmente una opción ligada a la izquierda pudiera acceder al poder. Por lo tanto, yo creo que es importante subrayar que este no es un triunfo solamente de un individuo o de una generación. Es el triunfo de una trama histórica, de una línea de luchas sociales que une a los estudiantes de 1968 masacrados en la plaza de Tlatelolco, con las luchas sindicalistas de los ferrocarrileros, con las izquierdas, con gente como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Eberto Castillo, con el propio cardenismo y la lucha por la democratización de este país, con mucha gente y con muchos movimientos sociales, muchos incluso de los cuales no se reconocen en el obradorismo, pero que yo sostengo que indudablemente de no haber sido por ellos, este triunfo no podría explicarse. Así que estén en donde estén, algunos ya se nos adelantaron, creo que es un triunfo también de todas estas personas, y muchos estarán en la oposición del obradorismo, pero a todos ellos hay que agradecerles porque este resultado no podría ser explicable sin las luchas que los antecedieron. Y para la región me parece que es un soplo refrescante y que genera expectativas. Por lo general, los vientos de cambio soplaban del sur al norte
y nunca le había tocado a México. Inversamente, en esta ocasión me parece que los vientos del cambio soplarán del río Bravo hasta la Patagonia, y en un ciclo de gobiernos conservadores, en donde derechas recalcitrantes, derechas pues muy adeptas a la idea de este discurso falso del mérito, del libre mercado sin regulación alguna, del empequeñecimiento del Estado, que surja en México, en una de las economías más importantes de la región, una alternativa progresista, me parece que genera, que puede inaugurar un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en la región. Desde México les mando un fuerte abrazo, estamos muy emocionados con lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir, y desde luego apreciamos todas las felicitaciones y apoyo que hemos recibido de la región, porque México también es parte de estos asuntos del sur. Un fuerte abrazo.